Hola a todos. ¿Qué pasaría si les dijera que en un solo día se lanzaron misiles balísticos a través de 4 países diferentes, que uno de los líderes más poderosos de Irán estaba siendo sepultado y que en ese mismo momento Estados Unidos atacó lo que, según se informó, era una de las rutas de suministro militar más críticas de Irán? Dos acontecimientos que jamás deberían haber ocurrido al mismo tiempo estaban sucediendo dentro de la misma hora. Sin embargo, los videos que se difundían por las redes sociales cuentan solo una parte de la historia. La verdadera verdad se encuentra detrás de los titulares. Se informó que los misiles lanzados desde el noroeste se dirigían hacia posiciones militares estadounidenses en 4 países diferentes, mientras que, al mismo tiempo, un proyectil impactó el perímetro de una de las propias instalaciones nucleares de Irán. Y el hombre del que se esperaba que liderara la respuesta militar de Irán ya había sido asesinado en la primera noche de la guerra. Esto no fue simplemente otro intercambio de ataques con misiles. Pudo haber sido el día más confuso, peligroso y trascendental de todo el conflicto. Pero hay un detalle crítico que casi todas las publicaciones virales y los titulares han pasado por alto. Un detalle que cambia por completo la forma en que debe entenderse esta historia. Así que, en este video, analizaremos los acontecimientos minuto a minuto, separaremos los hechos confirmados de las afirmaciones no verificadas y descubriremos qué estaba ocurriendo realmente entre bastidores. Pero antes de hacerlo, hay una cosa que necesitas entender. Esta guerra no comenzó el día en que ocurrieron estos ataques. Se reavivó. Sí, la tregua negociada en abril había estado manteniéndose de manera desigual durante meses, marcada por acusaciones y enfrentamientos menores que nunca llegaron a volver a convertirse por completo en un combate abierto. Eso cambió cuando Irán comenzó nuevamente a atacar el transporte marítimo comercial en el estrecho de Hormuz. El presidente de Estados Unidos respondió declarando que la pausa había terminado. Y, en cuestión de horas, Estados Unidos lanzó una oleada de ataques en el sur de Irán, alcanzando cerca de 90 objetivos distintos en una sola noche, con el propósito de degradar la capacidad de Irán para amenazar a los petroleros y a los marinos civiles que transitan por el estrecho. Irán no absorbió eso en silencio. Respondió con la represalia simultánea más amplia que ha intentado en toda esta guerra. Y de ahí provienen las imágenes de misiles que ahora todo el mundo está compartiendo. Comencemos por dónde fueron realmente los misiles, porque la geografía revela más que cualquier explosión por sí sola. Irán envió misiles balísticos hacia la base militar de Azraq, en Jordania, la instalación que alberga conjuntamente a fuerzas estadounidenses y de la Real Fuerza Jordana. Funcionarios jordanos afirman que interceptaron aproximadamente 8 misiles entrantes sobre su espacio aéreo, con restos que cayeron al suelo, pero sin víctimas graves ni destrucción significativa en tierra. Los propios medios estatales iraníes afirman que se lanzaron 10 misiles contra esa base y describen la instalación como destruida, una afirmación que Jordania rechaza por completo. Esa diferencia entre las dos versiones es en sí misma una señal. Tómala en cuenta porque se repite en casi todas las partes de esta historia. Al mismo tiempo, misiles y drones se dirigían hacia Bahrein, sede del cuartel general de la Quinta Flota de la Marina estadounidense. Kuwait interceptó 3 misiles balísticos, un misil de crucero y 10 drones en una sola mañana, con una persona herida por la caída de metralla. Qatar también fue atacado, y su Ministerio de Asuntos Exteriores condenó públicamente los ataques contra los 4 países como una flagrante violación de su soberanía. La Guardia Revolucionaria de Irán afirmó que había atacado infraestructura de combustible en Bahrein, un sistema de radar de alerta temprana en Qatar y baterías interceptores en Kuwait. En términos prácticos, en el transcurso de aproximadamente un día, Irán disparó contra 4 naciones asociadas de Estados Unidos de manera simultánea. Eso no es un simple gesto de represalia. Es un régimen demostrando que cree poder atacar toda la red de bases estadounidenses en la región de un solo movimiento. Pero aquí es donde las cosas se ponen interesantes, porque la eficacia de esa demostración cuenta una historia muy diferente de la intención que había detrás de ella. Todos los informes procedentes de Jordania, Bahrein, Kuwait y Qatar describen interceptaciones exitosas. No interceptaciones parciales, sino interceptaciones casi totales, con solo daños dispersos causados por restos y una única lesión confirmada en los 4 países. Cualquiera que fuera la intención de Irán al intentar demostrar el alcance de su arsenal, lo que realmente quedó demostrado fue la eficacia de la arquitectura de defensa aérea desplegada en su contra. Esa distinción es enormemente importante si intentas comprender hacia dónde se dirige realmente esta guerra, en lugar de limitarte a reaccionar ante las imágenes. Ahora pasemos a la afirmación que está generando la mayor alarma en Internet: el ataque cerca de Bushehr.
Irán afirma que un proyectil impactó el perímetro de la única central nuclear operativa del país, una instalación situada en las afueras de la ciudad de Bushehr, que funciona con asistencia técnica rusa. Un vicegobernador local declaró a los medios estatales iraníes que una instalación militar cercana a la planta, y no el propio reactor, fue alcanzada por lo que describió como un proyectil conjunto estadounidense-israelí. Aquí está el detalle que casi todas las versiones dramáticas de esta historia omiten por completo. Estados Unidos no confirmó haber llevado a cabo ese ataque. El comunicado público del Comando Central sobre el paquete más amplio de ataques no mencionó en absoluto a Bushehr. Los funcionarios israelíes, cuando se les preguntó directamente, dijeron que no tenían conocimiento de ningún papel israelí en ataques contra Irán en ese momento específico. Y, lo que es más importante, durante todo este conflicto, los ataques anteriores en la zona que rodea el complejo de Bushehr no han causado ningún daño reportado al edificio del reactor en sí. Así que la versión honesta de esta historia no es que misiles de crucero destruyeran una central nuclear, es que algo explotó cerca del perímetro de un sitio nuclear sensible. Irán culpó de inmediato a Washington e Israel, y ninguno de los dos gobiernos ha confirmado su responsabilidad. Esa distinción no es un simple tecnicismo. Es la diferencia entre un acto que representaría una auténtica escalada deliberada hacia ataques contra objetivos relacionados con instalaciones nucleares y un ataque no confirmado cerca de una instalación que ya ha recibido impactos en su perímetro circundante sin daños en el núcleo en múltiples ocasiones durante esta guerra. Sin embargo, la historia del ferrocarril se mantiene y podría ser el acontecimiento más trascendental de toda la jornada. Por primera vez, desde el alto, el fuego de abril, los ataques estadounidenses parecieron dirigirse deliberadamente contra infraestructura iraní en lugar de limitarse únicamente a equipo militar. Los medios estatales confirmaron un ataque contra un puente ferroviario en la provincia de Golestán, en el noreste de Irán. Y la Guardia Revolucionaria de Irán afirmó que 2 puentes separados en la ruta hacia Mashhad fueron alcanzados. Ese corredor no es algo incidental. Es el enlace ferroviario físico que continúa a través de Turkmenistán y Kazajistán, conectando a Irán con las redes de suministro chinas, una ruta que había adquirido aún más importancia este año, precisamente, porque el bloqueo naval estadounidense de los puertos iraníes del Golfo ya había estrangulado el reabastecimiento marítimo. Según informes, Rusia también ha estado utilizando ese mismo corredor para trasladar carga hacia Irán desde finales del año pasado. Cortarlo no solo interrumpe un envío, elimina la línea terrestre de mayor capacidad que le quedaba a Irán para reponer material militar procedente de sus 2 socios más importantes. Piensa en lo que eso realmente obliga a hacer a Irán. Rusia todavía dispone de la opción del Mar Caspio, pero es más lenta y de menor capacidad que el ferrocarril. Que China transporte carga militar directamente a aeródromos iraníes, mientras los ataques estadounidenses golpean activamente objetivos en todo el país, representa un riesgo operativo que la mayoría de los planificadores militares considerarían cercano a lo inaceptable. Así que este único ataque, discreto en comparación con el ruido generado por las interceptaciones de misiles y el rumor de Bear, podría terminar siendo más importante que cualquiera de ellos, porque apunta a la capacidad de Irán para seguir combatiendo en absoluto, en lugar de dirigirse a un arma específica de su inventario actual. Ahora bien, aquí está el detalle que casi todos los relatos elaborados apresuradamente sobre este día presentan completamente al revés, y es la corrección más importante de todo este guión. Una gran cantidad de comentarios en Internet describen al liderazgo supremo de Irán escondido en búnkeres, mientras dirige esta represalia desde instalaciones subterráneas. Eso no es lo que está ocurriendo, y la verdad es más significativa que el rumor. El Ayatolá Ali Khamenei, el líder supremo de Irán durante más de 3 décadas, fue asesinado en los ataques iniciales de esta guerra, allá por febrero, meses antes de cualquiera de estos acontecimientos de julio. Lo que estaba ocurriendo en Irán ese mismo día no era un líder dirigiendo las operaciones desde un escondite. Era su funeral. Días de luto público en ciudades iraníes culminaron con un entierro en su ciudad natal, al que asistieron decenas de miles de personas que llenaban las calles para despedirlo. El hijo de Ham, Moaba, se ha convertido desde entonces en el nuevo líder supremo de Irán. Y múltiples fuentes regionales informaron que, deliberadamente, se mantuvo alejado tanto de la procesión fúnebre pública como del entierro privado, supuestamente por consejo de la Guardia Revolucionaria debido a preocupaciones por su propia seguridad. La imagen más precisa de la posición actual de Irán no es la de un liderazgo desafiante lanzando amenazas desde búnkeres subterráneos. Es la de un país que está enterrando al hombre que lo gobernó durante toda una generación, mientras su sucesor permanece completamente oculto.
Y mientras tanto, las fuerzas militares bajo su mando están lanzando simultáneamente misiles contra 4 países y perdiendo un corredor clave de suministro hacia China y Rusia en las mismas 24 horas. Esa diferencia entre la imagen pública que el régimen quiere transmitir y la realidad privada que se esconde debajo de ella es la verdadera historia de este día, más que cualquier misil o cualquier explosión individual. Un gobierno cuyo líder supremo fundador ha muerto, cuyo nuevo líder no aparecerá en público durante el entierro de su propio padre, y cuya ruta terrestre de reabastecimiento más importante hacia sus 2 grandes aliados de poder acaba de ser cortada. No es un gobierno que esté operando desde una posición de fortaleza, sin importar cuántos misiles dispare en una sola mañana. Por su parte, Estados Unidos no está tratando nada de esto como un episodio aislado. Funcionarios han descrito una estrategia de golpear con fuerza y luego hacer una pausa deliberada, manteniendo una lista más amplia de objetivos en reserva como elemento de presión, en lugar de agotarla toda de una vez, mientras mantienen abierta la puerta para reanudar las negociaciones. Durante aproximadamente 2 noches, las fuerzas estadounidenses atacaron algo en el rango de 170 sitios diferentes en todo Irán, según declaraciones militares, mientras un grupo de ataque de portaaviones permanecía desplegado y preparado en la región. Esa postura, metódica en lugar de impulsiva, contenida en lugar de ilimitada, es posiblemente una lectura más precisa de la intención estadounidense que cualquier ataque individual considerado por sí solo. Mientras tanto, los mercados del petróleo reaccionaron con menos pánico del que cabría esperar, dada la magnitud del intercambio. Los precios se dispararon inicialmente con el regreso de las hostilidades alrededor del estrecho, para luego retroceder parcialmente, con el crudo de referencia, estabilizándose nuevamente hacia la franja alta de los $70 por barril, mientras que los precios del gas natural en Europa continuaban aumentando. Eso, por sí mismo, es una señal del mercado a la que vale la pena prestar atención. Los operadores que siguen este conflicto como profesión no valoraron este día como el comienzo de una guerra regional a gran escala. Lo valoraron como una escalada seria, pero contenida, dentro de un conflicto que ya ha producido varios de estos picos antes de volver a estabilizarse. La vía diplomática tampoco desapareció, incluso mientras los misiles seguían en el aire. El primer ministro de Qatar llamó personalmente al ministro de Asuntos Exteriores de Irán durante el intercambio, instando a ambas partes a volver a comprometerse con la diplomacia y a implementar el memorando que estaba destinado a poner fin formalmente a la guerra. Esa llamada, ocurriendo en medio de un intercambio activo de misiles, te dice algo que la cobertura más dramática deja completamente de lado. Los mediadores regionales todavía creen que existe un camino negociado, incluso en un día en que los combates parecían ante las cámaras un regreso total a la guerra. El presidente estadounidense ya había señalado el cambio de ánimo un día antes, declarando terminado el acuerdo de alto el fuego y restando valor a la continuidad de las conversaciones, diciendo a los periodistas que Irán podía seguir negociando, pero que él lo consideraba una pérdida de tiempo. Los propios negociadores de Irán respondieron públicamente, presentando la postura estadounidense como una admisión del fracaso de su política, más que como una posición de fortaleza. En otras palabras, ambos bandos todavía están hablando sobre hablar, incluso mientras se están disparando. Vale la pena detenerse a pensar en lo extraña que realmente es esa contradicción. Se suponía que una vía de negociación destinada a finalizar un acuerdo sobre los asuntos no resueltos más difíciles, la reapertura total del estrecho y el futuro del programa nuclear de Irán, comenzaría una vez concluyera el funeral de KNA. En cambio, el funeral y el día más intenso de lanzamiento de misiles en meses ocurrieron simultáneamente. Según los informes, los diplomáticos todavía esperaban que las conversaciones se reanudaran una vez terminara la mañana, lo que significa que la guerra y el proceso de paz están funcionando actualmente con el mismo calendario, a veces incluso en la misma tarde. No es así como estos conflictos suelen representarse en los análisis retrospectivos, donde la escalada y la negociación se tratan como opuestos. Aquí están ocurriendo en paralelo, lo que debería decirte que ninguno de los dos bandos se ha comprometido por completo con el otro camino todavía. El costo humano detrás de todo esto es fácil de perder de vista dentro del análisis estratégico, pero merece un momento por sí solo. Funcionarios iraníes informaron que al menos 14 personas murieron y decenas más resultaron heridas a causa de los ataques estadounidenses durante estas 2 noches. La mayoría de ellos eran miembros de las Fuerzas Armadas de Irán, con muertes adicionales reportadas en el suroeste del país, incluido un bombero que murió en un aeropuerto durante uno de los ataques. Estas no son abstracciones en un mapa estratégico. Son el costo real que se está pagando mientras ambos gobiernos continúan describiendo sus acciones como medidas y controladas.
La verdad más incómoda sobre una guerra librada con armas de precisión y una planificación cuidadosa de los ataques es que, en su esencia, sigue matando personas cada una de las noches que continúa. Independientemente de lo contenida que parezca la confrontación desde una mesa de operaciones en Londres o una sala de redacción en Washington, la parte extraña es que ambos bandos parecen estar gestionando esta guerra como si pudieran controlar su temperatura, escalando lo suficiente para dejar claro un mensaje, y luego haciendo una pausa el tiempo justo para mantener la puerta abierta. Washington describe una estrategia deliberada de golpear con fuerza y luego detenerse, conservando una lista más amplia de objetivos como elemento de presión en lugar de utilizarla toda de una sola vez. Irán, por su parte, parece estar utilizando sus armas más visibles, los misiles balísticos que generan imágenes espectaculares, precisamente porque generan imágenes espectaculares, incluso cuando el efecto militar real de ese uso está siendo absorbido casi por completo por los sistemas de defensa aérea del otro lado. Ambos gobiernos están proyectando fortaleza para las audiencias nacionales e internacionales, mientras gestionan en privado un conflicto que, al parecer, ninguno de los dos está completamente preparado para escalar hasta convertirlo en algo irrecuperable. La mayoría de las personas pasan por alto este detalle por completo cuando solo observan las estelas de los misiles, pero una escalada controlada y una guerra genuinamente descontrolada se ven completamente diferentes cuando se observan de cerca. Y este día, por caótico que haya parecido, sigue situándose del lado controlado de esa línea. Entonces, ¿dónde deja eso el estado real de esta guerra? Irán demostró en este día que conserva la capacidad de lanzar ataques simultáneamente contra múltiples países que albergan fuerzas estadounidenses. Y ese hecho, por sí solo, es importante porque la capacidad y la intención no son insignificantes, incluso cuando las tasas de interceptación son altas, pero también demostró, en las mismas 24 horas, que su arsenal susceptible de ser interceptado está siendo absorbido a un ritmo implacable por redes de defensa aérea cada vez más confiables. Que la transición de su liderazgo más alto es lo suficientemente inestable como para que el nuevo líder supremo no aparezca en público, y que su principal corredor de reabastecimiento hacia Rusia y China acaba de ser cortado en un momento en el que menos puede permitirse esa pérdida. La historia más amplia seguirá generando titulares, porque las instalaciones nucleares generan miedo más rápido que casi cualquier otra cosa en este conflicto. Pero el ataque no confirmado cerca de su perímetro es, según la información verificada disponible en este momento, menos significativo que la destrucción confirmada y específica de los puentes ferroviarios en Golestán. La manera más honesta de describir dónde se encuentra esta guerra después de este día es la siguiente. Irán todavía puede extender su alcance y atacar. Y ahora, la mayor pregunta ya no es quién lanzará el próximo misil. La verdadera pregunta es, ¿quién tiene la capacidad de sostener esta guerra durante más tiempo? Porque las guerras modernas no se ganan únicamente con ataques espectaculares, las gana el bando que puede reemplazar sus armas, mantener abiertas sus líneas de suministro y conservar una estructura de mando estable bajo una presión constante. Así que, en los días que vienen, no se limiten a observar los misiles cruzando el cielo. Observen los corredores de suministro que mantienen con vida todo este conflicto. La historia ha demostrado que, en las guerras de desgaste, la victoria suele pertenecer al bando que puede seguir rearmándose, reforzando sus fuerzas y manteniendo su capacidad de combate, sin importar cuán dramático pueda parecer ante las cámaras un solo día de intercambio de fuego. Pero una cosa se está volviendo cada vez más clara. Esta historia está lejos de haber terminado. Las señales que están surgiendo hoy sugieren que el capítulo más trascendental de este conflicto aún podría estar por delante. Washington todavía tiene opciones estratégicas en reserva, mientras que Irán continúa afrontando sus desafíos militares y políticos, mientras determina cuál será su próximo movimiento. Lo que ocurra después podría redefinir no solo el futuro de Oriente Medio, sino también la seguridad global, los mercados energéticos y la geopolítica internacional. Entonces, ¿qué opinas? ¿Comenzará este conflicto a desescalarse o nos dirigimos hacia una confrontación militar aún mayor? Comparte tu opinión en los comentarios de abajo. Si encontraste este análisis informativo y disfrutaste el video de hoy, no olvides dar me gusta, compartir y suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros futuros videos de análisis geopolítico y militar. Y antes de irte, cuéntanos en los comentarios desde qué país o ciudad nos estás viendo. Leemos tus comentarios y nos encantaría saber desde dónde nos acompañan nuestros espectadores. Gracias por vernos, mantente informado, mantén la curiosidad y nos vemos en el próximo video.